A pesar de todas las promesas que se han hecho por décadas, los cursos de inglés continúan siendo diseñados según un parámetro tradicional de texto escrito y audios o vídeos, incluyendo hoy ejercicios interactivos que reproducen esta misma combinación de idioma escrito y oral. El cambio radical que se necesita para superar la crisis terminal de los cursos de inglés es una metodología exclusivamente basada en el habla, comprensión oral, imágenes, vídeos y práctica oral, excluyendo completamente cualquier texto escrito. El habla es no solo primario en el sentido cronológico, sino también en términos de reglas. Todo se basa en la forma en que se habla un lenguaje. Incluso en la mayoría de las reglas ortográficas. Cuando hablamos de lenguaje nos referimos al discurso oral o escrito, y en ningún momento debemos olvidar que el lenguaje se habla y se escucha normalmente. Incluso lo que escribimos y leemos debe ir acompañado de una comprensión imaginativa en términos de pronunciación y características prosódicas como el acento y la entonación. Superioridad del habla, el hecho de que en el habla hay mucho más lenguaje que en la escritura y el hecho de que la forma escrita debe evocar la forma oral, tal como si oyéramos las palabras leídas en voz alta. Las diferencias entre el habla y el texto escrito. Una distinción que parece obvia pero que sin embargo muchos lingüistas parecen olvidar es la preeminencia del medio oral. El habla existe mucho antes que la palabra escrita o incluso que cualquier tipo de código o jeroglífico. Tenemos que reconstruir el origen del lenguaje en base a la capacidad de hablar, oír, entender y recordar sin la ayuda de la escritura, lo que puede aclarar muchas de las interrogantes que se plantean hoy en día. Los homínidos, quizás antes que los seres humanos, usaron el lenguaje durante quizás millones de años con todas las limitaciones que implica la transmisión oral, e incluso aún sobreviven culturas totalmente ágrafas. De hecho, la discutida capacidad de los infantes de aprender o adquirir el dominio de su idioma depende en gran parte de su analfabetismo. Es como si aprender a caminar en la cuerda es mejor si no hay una red protectora. A pesar de ser animales tan dependientes del medio visual, en los humanos el habla se desarrolló completamente en el medio auditivo. Una de las ventajas del medio auditivo es que se puede transmitir a grandes distancias sin alterar el mensaje, incluso en la oscuridad de la noche, cuando la visión ya no sirve. Recordemos que el ser humano es principalmente un ser diurno, y los depredadores son nocturnos, es decir, sus sentidos están adaptados a la oscuridad. Con la capacidad de comunicarse a través del sonido y a grandes distancias, los humanos pudieron hacer frente a la amenaza. De hecho, si hubiera que establecer algún paralelo entre la adquisición de un lenguaje en la infancia y en el origen del lenguaje en la prehistoria, tendríamos que establecer la oralidad como rasgo común. Hablamos de cómo se pronuncian las letras, en lugar de, más precisamente, cómo se escriben los sonidos. Decimos que el inglés no es fonético, lo que significa que las formas habladas no concuerdan con el sistema escrito, cuando en realidad son las formas escritas las que no concuerdan con el sistema fonético. Pero el habla surgió primero, quizás millones de años atrás, y ocupa el primer lugar en nuestra historia de vida como individuos. Logramos diferentes objetivos mediante el lenguaje hablado y escrito, pero ninguno tiene mayor valor que el otro. El lenguaje escrito no es el lenguaje hablado transcrito. Tiene vida propia, y resulta útil poder usar palabras sin tener que recurrir a la ayuda del entorno, lo que es una característica normal del habla. Cuando hablamos, siempre hay un contexto. No supone un gran problema que muchas palabras y frases se pronuncien igual. En el lenguaje escrito, sin embargo, el objetivo es escapar de la dependencia del entorno inmediato sin caer en la ambigüedad. Desde el punto de vista del alumno, las acciones de leer, y o escribir, y de escuchar, y o hablar, son formas diferentes de aprender porque son formas diferentes de conocer. El lenguaje escrito presenta una visión sinóptica. Define su universo como un producto, no como un proceso. Ya sea que hablemos de un triángulo, la disposición de una casa o la organización de una sociedad, el lenguaje escrito lo codifica como una estructura o, alternativamente, como un caos. En cualquier caso, como algo que existe. En principio, podemos congelarlo, analizarlo y considerarlo como un todo. El costo de esta perspectiva puede ser la simplificación de la relación entre sus partes y un menor interés en cómo se formó, o qué pasará en su futuro. El lenguaje hablado presenta una visión dinámica. Define su universo principalmente como un proceso, codificándolo no como una estructura, sino como algo que se construye o se destruye. En el lenguaje hablado, los fenómenos no existen, ocurren. Se perciben como algo que surge, cambia, se enfoca o desenfoca, e interactúa en un flujo continuo.